Muy buenos días, Dios les bendiga hermanos, bienvenidos al canal de Ministerio de Meditación Bíblica. Estamos aquí hoy lunes compartiendo este panorama semanal donde vamos a compartir un poquito acerca de lo que vamos a estar meditando y son dos pequeños libros que estaremos meditando a partir del día de hoy hasta el siguiente domingo. Es la segunda epístola de Juan juntamente con la epístola a Tito, Pablo escribiendo a Tito. Esta segunda epístola de Juan, Juan el anciano, está escribiendo probablemente a una comunidad de fe expresada metafóricamente como la señora y sus miembros como los hijos de la señora. Uno de los puntos importantes que debemos recordar antes de leer esta epístola es conocer un poquito acerca de los evangelistas o de los maestros itinerantes que había en aquel momento. En ese momento, hermanos, había muchas personas que iban de un lugar a otro para poder compartir sobre el Evangelio de Jesucristo. Y estos maestros itinerantes llegaban a la casa de diferentes hermanos a hospedarse. Por ejemplo, nosotros podemos recordar en el caso de Pablo, el apóstol Pablo, cuando Pablo llega a la ciudad de Filipo, ¿recuerdan por quién o en la casa de quién había sido hospedado? En la casa de Lidia, la vendedora de púrpura. Y cuando él llega a Tesalónica, llega a la casa de Jasón, y también cuando llega a Cesarea, llega a la casa de Filipo. De esta manera podemos ver que era muy común en aquel momento que estos evangelistas, estos maestros itinerantes, llegaban a diferentes lugares y eran hospedados por las familias de los primeros cristianos. Pero ¿qué sucedía en estas visitas? Qué hermoso es poder recibir a los siervos de Dios, a los evangelistas, a los pastores que vienen enseñando la palabra de Dios en nuestra casa para que ellos pudieran descansar, para que ellos pudieran ser atendidos en sus necesidades. Pero la realidad de aquel momento pareciera ser que no todo era algo positivo. ¿Por qué? Llegaban maestros falsos con enseñanzas erróneas a la casa de los primeros cristianos y en lugar de fortalecer la fe de ellos, los debilitaba. Y con sus falsas enseñanzas desviaba del camino correcto de la palabra de Dios. Y es por esa razón que en segunda carta de Juan, en el versículo 10 y 11, dice lo siguiente: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Es por esta razón que en esta epístola de segunda de Juan, Juan le exhorta a la iglesia llamando la atención, exhortando a tener cuidado de qué tipo de enseñanza están recibiendo a través de diferentes maestros. Y este rechazo no es simplemente rechazar a la persona, sino es rechazar la enseñanza que está entrando a través de la visita de estas personas. Ante esta situación, el apóstol Juan le dice a la comunidad de fe para que ellos pudieran tener discernimiento de las falsas enseñanzas. ¿Cuál era la falsa enseñanza que en aquel momento estaba siendo de amenaza para la comunidad cristiana? Era la negación de que Jesús haya venido en carne. Y es por esta razón cuando dice en el versículo 7 de la siguiente manera y dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Para entender esta enseñanza y del por qué era una enseñanza incorrecta, nosotros necesitamos hacer un estudio aparte. Pero algo importante que aquí nosotros podemos reflexionar es sobre lo siguiente. En ese momento, la falsa enseñanza era la negación de que Jesús haya venido en carne. Pero en realidad el día de hoy, en nuestro tiempo, ¿cuáles son las enseñanzas que están siendo de amenaza para nuestra vida cristiana en la actualidad? Necesitamos meditar profundamente en nuestro tiempo de meditación personal, reflexionando a ver cuáles son aquellas enseñanzas que hoy está tan cerca de nosotros, a veces no nos damos cuenta que sea una enseñanza incorrecta o que sea una doctrina que no concuerda con el Evangelio de Jesucristo.
Hoy en día no vemos a nuestro alrededor que nieguen que Jesús haya venido en carne. Pero ¿qué otro tipo de enseñanzas erróneas nosotros hoy podemos encontrar fácilmente a nuestro alrededor? Presentar a Jesús como si fuera un mago que puede hacer milagros, que puede suplir nuestra necesidad. ¿No es así? ¿No es una enseñanza muy común que hoy nosotros podemos encontrar a nuestro alrededor? O presentar a un Dios que siempre está al servicio nuestro para suplir todas nuestras necesidades. ¿No son algunas de las enseñanzas que hoy en día nosotros podemos escuchar comúnmente? Algo importante aquí que debemos recordar es que las falsas enseñanzas, hermanos, trae consecuencia en la vida del cristiano. Las falsas enseñanzas no nos permiten a que nosotros conozcamos a Dios correctamente. Las falsas enseñanzas, hermanos, nos hace poner nuestra esperanza en cosas vanas que en realidad Dios no lo está prometiendo en su palabra. Y también lo que podemos ver reflejado en la epístola es que la falsa enseñanza, al fin y al cabo, nos lleva a vivir una vida desenfrenada, igual que la gente de este mundo, sin poder dar un testimonio sano y verdadero delante de las personas que no conocen a Dios. Luego continuaremos meditando en la epístola de Tito, donde Pablo también le exhorta a Tito a tener mucho cuidado de aquellos que vienen a traer confusión a través de doctrinas falsas a esta iglesia. A través de esto nosotros podemos darnos cuenta que las primeras iglesias, hermanos, estaban luchando, estaban en una constante lucha contra las doctrinas erróneas. Y esta realidad creo que no es diferente a la nuestra, porque hoy nosotros también como iglesia tenemos que estar luchando contra las falsas enseñanzas, contra las doctrinas erróneas. Pero la pregunta es, ¿estamos preparados para poder discernir lo falso de lo verdadero? ¿Cuál será la manera para que nosotros tengamos la herramienta suficiente para poder hacer esa diferencia? Es conociendo la verdad de la palabra. Es la única manera de poder discernir lo que es bueno y lo que es malo desde la perspectiva del Evangelio de Jesucristo. Hablando un poquito acerca de la epístola de Tito, me gustaría solamente comentar sobre un punto. Pero mientras ustedes vayan meditando en esta epístola, también ustedes pongan atención quién era Tito en relación a Pablo. ¿Cómo era la isla de Creta o la iglesia donde Tito fue enviado para que ejerza su pastorado? No era una iglesia común, no era una iglesia tranquila. Yo creo que en esta epístola es notorio cómo era, qué característica tenía aquellas personas. Y eso nos lleva a imaginar cómo habrá sido el ministerio de Tito en la iglesia de Creta. En esta epístola, Pablo está dando instrucciones específicas a Tito para que él pudiera levantar líderes de la iglesia. Pero estos hombres, a través de sus vidas, debían marcar una diferencia con las personas de este mundo que no conocían el Evangelio. En otras palabras, podemos decir lo siguiente: ellos debían llevar una vida práctica demostrando el mensaje del Evangelio que habían creído. En esto nosotros podemos reflexionar lo siguiente: cuando en las epístolas nos exhorta a que llevemos una vida ejemplar de conductas justas, se refiere a nuestra vida como resultado, como fruto de nuestra fe en el Señor Jesucristo. No son simplemente enseñanzas o exhortaciones o algunas conductas que nosotros debemos imitar moralmente o éticamente, sino nos están exigiendo una vida, una calidad de vida que viene como consecuencia de haber creído en el Señor Jesucristo. Creo que son dos cosas muy diferentes. Porque podemos aparentar ser alguien, podemos aparentar ser algo a través de nuestra conducta externa, sin un cambio interno. Entonces, cuando nosotros estemos meditando en estos pasajes, especialmente en las epístolas, los apóstoles nos hablan de conductas concretas que nosotros debemos demostrar como cristianos. Sin embargo, si nosotros solamente nos enfocamos en esa conducta nada más externa,
podemos caer en el error de aparentar ser alguien cuando en realidad no lo somos. Vamos a leer lo que dice en Tito, capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En este versículo creo que resume muy bien la idea que yo estoy tratando de explicar. ¿Cuál es el fundamento de estas conductas o estas buenas obras que menciona Pablo? Es la obra de la cruz de Jesucristo. O sea, ese sacrificio del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha producido en la vida del cristiano? Un cambio y una transformación de nuestra persona interior, haciéndonos, llevándonos a ser celosos para buena obra. Esa buena obra no está hablando simplemente en un aspecto moral y ético, sino está hablando de cumplir con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, hermanos, mientras vayamos meditando en esta epístola, nosotros podemos pensar y reflexionar sobre nuestra vida en los siguientes 2 puntos. Primero, ver fríamente, evaluar fríamente si nuestra conducta, mejor dicho, si mi conducta se diferencia realmente con la gente de este mundo que no conoce al Señor. El segundo punto, quizás un poquito más importante, sería analizar si mis conductas, mis buenas conductas, nacen como fruto y como consecuencia de haber creído en el Evangelio de Jesucristo, o simplemente son obras buenas sin un cambio interno. Que en esta semana, hermanos, mientras vayamos meditando en estos pasajes, podamos pensar profundamente y reflexionar acerca de nuestra vida, de nuestro carácter y, sobre todo, sobre la obra redentora que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga. Nos vemos el siguiente lunes.